Porque como decíamos, en términos de ciertos proyectos de infraestructura, eh, estaba dando el caso del ejemplo del metro. Si el metro fuera operado privadamente, obviamente se manejarían costos de inversión y costos de operación privados, y se trataría de establecer una tarifa privada para que el inversor privado pudiera recuperar la inversión. En ese caso, probablemente la tarifa del metro sería bastante más alta. Pero en la práctica no es así, el metro es operado por el sector público, y por lo tanto, lo que se evalúa como beneficios sociales que el metro va a producir es cuando se establece una nueva línea, es cuánta gente se va a movilizar en esa línea del punto A al punto B y cuáles son los ahorros de tiempo que esa gente va a tener. Y por lo tanto se hace un cálculo de cuál es el costo social del tiempo y ese ahorro se le asigna a cada persona, pero son beneficios que las personas van a recibir, o sea, son beneficios que se van a distribuir entre las personas, entre la sociedad, pero que no van a ir a las arcas del metro. Por lo tanto, al evaluar el proyecto de esa forma, uno calcula los beneficios sociales que el proyecto va a tener. Y en general este tipo de proyectos tienen beneficios sociales mayores que sus costos sociales y por eso se recomienda su ejecución, a pesar que en términos privados podrían ser no rentables. Esto también ocurre en el caso de carreteras. Cuando las carreteras son construidas por el sector público para desplazarse de un punto A a un punto B, y cuando no se cobra peaje, o se cobra un peaje que es muy simbólico, también el análisis es por tránsito diario medio anual, es decir, se evalúa cuántos son los vehículos que pasan a diario por ese lugar y cuánto, al mejorar el estándar de la carretera, cuánto es el ahorro de tiempo que esa gente va a tener y por lo tanto se asignan los beneficios por ahorro de tiempo, ahorro de combustible también y otro tipo de ahorros que se pueden producir. Entonces, esos proyectos de infraestructura también son evaluados costo-beneficio, pero donde los beneficios son calculados de esta forma indirecta y en la forma de beneficios sociales. En definitiva, entonces, el análisis costo-beneficio, para el cual se utilizan los indicadores tradicionales de rentabilidad, que son el valor actual neto, la tasa interna de retorno. Y en los proyectos sociales, como ya decíamos, donde hay claramente costos que se determinan, pero los beneficios se consideran dados. Se considera que un proyecto social, un proyecto de educación va a tener muchos beneficios y por lo tanto ahí lo que se calcula es la solución de mínimo costo que es capaz de satisfacer los objetivos de la política sectorial de educación. Y el análisis que se usa es análisis costo-eficiencia y el indicador es el costo anual equivalente. Una palabra a este respecto, los proyectos de educación pueden tener muchos beneficios más allá, porque uno podría procurar hacer un análisis costo-beneficio, donde los beneficios podrían estar asociados a los incrementos salariales que una persona con mayores niveles de educación va a tener, pero eso alguna vez incluso se intentó, digamos. Pero la verdad es que la educación tiene mucho más beneficios que los incrementos salariales de las personas, porque el incremento y la mejora del capital humano es una contribución a el desarrollo nacional que tiene mucho más efectos que solo el aumento de las remuneraciones, que va a tener efectos sobre los procesos de innovación tecnológica, sobre la capacidad que el país tenga para generar mayor conocimiento, y eso efectivamente son beneficios que son de muy difícil valoración. Entonces se usa una política alternativa, que es decir, en función de las capacidades presupuestarias que el Estado tenga, hasta dónde el Estado puede invertir por beneficiario, de tal forma de ordenar los proyectos donde el Estado tenga esa capacidad y por lo tanto aceptarlos en función de cuáles son los parámetros de corto mínimos que el Estado establece por beneficiario para educación, para salud o para otro tipo de sectores sociales. En definitiva, todas estas cuestiones que estamos conversando son las que después se van a integrar al Sistema Nacional de Inversiones Públicas. Los proyectos preparados y evaluados van a pasar por un ciclo de vida que va desde la etapa de perfil hasta la etapa de factibilidad, que es en la etapa de preinversión, que después va a pasar a ejecución y después a operación. Los proyectos van a pasar por distintas etapas de evaluación, evaluaciones ante, seguimiento físico-financiero, evaluaciones post. Y todo esto que está en el contexto del ciclo de vida de los proyectos es lo que recoge el Sistema Nacional de Inversiones Públicas, donde los departamentos de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Hacienda controlan y ejercen una
una forma de seguimiento de todos estos proyectos que se integran a una cartera de proyectos que la recoge el Banco Integrado de Proyectos. Esto es particularmente importante en todo el país y en cada región. Hay carteras de proyectos que van a ser revisados, evaluados y aprobados, que son respecto a los cuales los consejeros regionales después van a tomar decisiones de inversión. El presupuesto regional de inversiones se va a construir en base a aquellos proyectos que han sido aprobados y que han tenido una solución técnica positiva por parte del Departamento de Inversiones y van a poder ser incorporados en la medida que los consejeros lo elijan, ¿no es cierto?, a el presupuesto de inversiones de la región. En definitiva, es importante entonces decir que las inversiones, como un componente importante de la capacidad de crecimiento de un país, se manifiestan en proyectos, y estos proyectos, para hacer una mejor contribución a esa capacidad de crecimiento, es importante que sean preparados y evaluados, y en el caso chileno, el Sistema Nacional de Inversiones Públicas es el que alimenta toda esta gama y arsenal de proyectos respecto de los cuales hay una cartera, una canasta, donde se eligen esas alternativas. Ahora, lo importante es que estos proyectos que se van a seleccionar ojalá estén en consonancia con los planes de desarrollo que la región tenga. Ahí a veces se producen ciertas brechas, diferencias. Muchas veces no necesariamente hay una articulación buena entre los planes de desarrollo y los proyectos que se implementan, y eso es un desafío que probablemente las regiones tengan que asumir. Bueno, principalmente eso era lo que tenía para contar respecto a los temas de inversiones y el Sistema Nacional de Inversiones.